¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que vamos a terminar de ver el tema de los bucles. Y lo vamos a hacer viendo tres instrucciones que se pueden utilizar adicionalmente tanto con bucles for como con bucles while. Son las instrucciones continue, pass y else. La instrucción continue lo que hace es saltar a la siguiente interacción de bucle. Imagínate que tienes un bucle que va a dar 10 vueltas, es decir, que va a leer su código 10 veces, y cuando está en la iteración o en la vuelta 5, lee esta instrucción, continue. ¿Qué es lo que hace? Pues ignora esa vuelta de bucle a partir de la lectura de esta instrucción continue y salta a la siguiente vuelta de bucle, que sería la sexta, ¿no? ¿Qué es lo que hace la instrucción pass? Lo que hace la instrucción pass es devolver null en cuanto se lee en el interior de un bucle, es decir, el bucle devolvería null, es como si no ejecutara el bucle. Esta instrucción se utiliza en contadas ocasiones, en casos muy concretos y muy específicos. No estamos todavía en disposición de ver ejemplos prácticos donde se use esta instrucción o ejemplos que sean demasiado prácticos, porque se suele utilizar bastante a la hora de definir clases, cuando quieres definir una clase que de momento va a ser una clase nula, por ejemplo. O también se suele utilizar cuando, como desarrollador, vas a dejar para después el desarrollo de un bucle, ¿no? Y de momento pues pones ahí un pass para que el programa se siga ejecutando a pesar de que ese bucle no tiene nada en su interior. Casos muy concretos, como digo. Y la instrucción else pues funciona de forma similar a como lo hace dentro de un condicional. Hemos visto el else con el uso del condicional if. Bueno, pues el sentido del else dentro de un bucle for o dentro de un bucle while tiene el mismo que dentro de un condicional if. Dicho esto, pues nos quedamos igual, porque estas cosas hasta que no se ven sobre la práctica no se entienden. Así que vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Y vamos a comenzar viendo el uso de la instrucción continue dentro de un bucle. Entonces voy a crear un bucle for que lo único que va a hacer va a ser recorrer un string, un texto, ¿no? Entonces for letra, in, y directamente pues vamos a escribir aquí un texto, como puede ser por ejemplo Python. Dentro de este bucle for lo que vamos a hacer es imprimir pues lo que nos devuelve letra a cada vuelta de bucle. Luego entonces vamos a hacer lo siguiente. Print viendo la letra. Aquí vamos a poner dos puntos, un espacio y esto lo concatenamos con la letra en cuestión. Si guardamos cambios y ejecutamos este código, bueno, pues nada nuevo, ¿no? Lo que hace es leer a cada vuelta de bucle una letra de ese string, que es la palabra Python. Entonces va desde la primera hasta la última, recorriendo todas. Pero ¿qué ocurre si en este mismo código nosotros, por ejemplo, hacemos lo siguiente? Dentro del bucle for introducimos un condicional if en el que vamos a evaluar si letra es igual a h y que cuando se cumpla esta condición haga un continuo. ¿Qué es lo que va a hacer el código en este caso? Pues a cada vuelta de bucle va a evaluar esta condición y cuando se cumpla lo que hará será ignorar el resto del bucle y pasar a la siguiente interacción. Eso quiere decir, o iteración, mejor dicho, eso quiere decir que cuando se encuentre con la h, ignora la línea del print y salta directamente a la siguiente iteración de bucle, que sería para leer la o. Entonces, si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el código, vemos que efectivamente la h la está ignorando. Bueno, realmente no ignora la h, lo que ignora es la línea que imprime esa h, porque antes se encuentra con el continue y lo que hace pues ya es ignorar lo que hay a continuación y saltar a la siguiente vuelta de bucle. Bueno, pues esto es lo que hace la instrucción continue. Y seguramente os preguntaréis si esto qué utilidad puede tener, ¿no? Sobre todo cuando alguien empieza a aprender a programar, pues muchas veces se encuentra con cosas que no le ve sentido, ¿no? No le ve utilidad. Pero sí que tiene muchas utilidades. Vamos a intentar, con los conocimientos que tenemos hasta ahora, pues ver una utilidad sencilla que le podríamos dar a esta instrucción continue. Imaginaos que quiero contar el número de caracteres que tiene un string. No quiero que los imprima, como hemos hecho ahora, sino que quiero contar cuántos hay. Hay 4 caracteres, hay 7, hay 9, y lo vamos a hacer, por ejemplo, pues con otro texto diferente. Por ejemplo, con la palabra píldoras informáticas, ¿no? Entonces, si yo digo que nombre es igual a píldoras informáticas, yo tengo una instrucción en Python, que ya que estamos la vamos a ver, que nos devuelve la longitud que tiene ese texto, ¿no?
Y esa instrucción, o esa función, mejor dicho, es la función len. La función len en Python, al igual que en otros lenguajes, porque esta función es común a muchos otros lenguajes, nos devuelve la longitud de un string. Si yo ahora le digo print len nombre, bueno, pues estoy diciendo que imprima la longitud de ese string, ¿no? Si guardamos cambios y ejecutamos, bien, vemos que me dice que hay un error. He creado una sangría sin querer en esta instrucción, no estamos dentro de ningún bucle ahora, bueno, pues quito la sangría, vuelvo a guardar cambios, vuelvo a ejecutar y vemos como ahora sí me dice que efectivamente ese string tiene 21 caracteres. Pero si os tomáis la molestia de leer este texto, realmente no tiene 21 caracteres, tiene 20. Bueno, al espacio en blanco se le considera también carácter, pero muy probablemente uno lo que quiere hacer es contar letras, no contar caracteres. Entonces, letras realmente no tiene 21, como nos está diciendo la función len, tiene 20, porque la función len, el espacio en blanco, lo considera carácter y también lo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí que podemos crear un sencillo código con lo que sabemos hasta ahora y utilizando la instrucción continue para que nos devuelva realmente el número de letras que tiene un texto a pesar de los espacios en blanco que pueda tener en su interior. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues si a continuación del nombre yo creo una variable a la cual llamo contador, digo que es igual a 0, y luego creo un bucle for que recorra ese texto, es decir, for i in nombre, bueno, pues aquí lo que haríamos sería incrementar la variable contador en 1. Por cierto, no sé si esta instrucción o este operador lo hemos puesto en práctica alguna vez hasta ahora, más igual 1. Bueno, lo que hace es incrementar en 1 la variable contador. Es exactamente lo mismo que si hubiéramos puesto esto, que esto sí que lo hemos hecho. Contador igual a contador más 1. Estas dos instrucciones son equivalentes. Lo único que ocurre es que la primera es más breve, ¿no? A cada vuelta de bucle, en definitiva, lo que estamos haciendo es incrementar el valor de la variable contador en 1. Hecho todo esto, si al salir del bucle for le digo que imprima el valor de la variable contador, si guardo cambios y ejecuto, me sigue diciendo que hay 21 caracteres. Hasta ahora hemos hecho exactamente lo mismo que lo que hicimos utilizando la función len, pero de una forma más compleja. Sin embargo, el hacerlo así me permite ahora hacer lo siguiente en el interior del bucle. Si en el interior del bucle for nosotros creamos un condicional if que evalúe si la i a cada vuelta de bucle es igual a un espacio en blanco, a un carácter espacio en blanco, y dentro de este condicional if introducimos la instrucción continue, lo que conseguimos con esto es que el código únicamente nos diga cuántas letras hay. Si ejecutamos este código ya no nos dirá que hay 21 caracteres, sino que hay 20 letras, porque el espacio en blanco lo está ignorando. ¿Por qué lo ignora? Porque le estamos diciendo a cada vuelta de bucle, al recorrer este texto, que si se encuentra con un espacio en blanco, continúe. Es decir, ignore lo que hay a continuación de este bucle for y pase a la siguiente iteración, con lo cual no va a incrementar el contador porque ignora esa instrucción y pasa a evaluar el siguiente carácter, que sería la i. Y luego ya pues en el resto sí que continuaría incrementando la variable contador. Si guardamos cambios y ejecutamos este código, pues fijaos cómo ahora efectivamente me dice que hay 20 caracteres. Bueno, es un ejemplo sencillo en el que intentamos darle una utilidad a esta instrucción para que podáis ver cuál es su funcionamiento. Se le puede dar muchas más aplicaciones porque la casuística es casi infinita, ¿no? Lo único que ocurre es que esto va surgiendo, la utilidad, quiero decir, a medida que uno va programando, ¿no? Bien, la siguiente instrucción que hemos visto es la instrucción pass. Voy a cerrar aquí todas estas pestañas que he ido abriendo. Y como digo, la siguiente instrucción es la instrucción pass. La instrucción pass se utiliza en casos muy concretos. La verdad es que no es muy utilizado, por lo menos yo en Python no he visto que se utilice mucho esta instrucción, porque lo que hace es simplemente devolver un nulo. Es como si el bucle no se ejecutase. ¿En qué casos podemos ver esta instrucción? Pues por ejemplo cuando tenemos un while true, esto sería un bucle infinito, y aquí dentro del while true pues metemos un pass. Bueno, pues esto lo que hace es mantener el programa ocupado hasta que el usuario salga del programa pulsando control C. Control C, esta combinación de teclas, lo que hace es salir de un bucle infinito, es decir, romper el programa, ¿no? Bueno, pues es una utilidad que se le suele dar. Otra utilidad más vista es cuando queremos crear una clase, pues
lo más pequeña posible, ¿no? Que seguramente sea una clase que en el futuro completaremos. Entonces, pues aquí podemos crear una clase a la que podemos llamar, por ejemplo, mi clase, y dentro de esta clase pues ponemos un pass. Bueno, pues esto de momento es una clase nula. De igual forma también se puede hacer con funciones, crear una función con la instrucción def y dentro un pass, ¿no? Y luego pues se puede poner un comentario que diga pues algo así, ¿no? Para implementar más tarde. En fin, estas son las instrucciones que se le suele dar a pass. Si utilizamos el pass, por ejemplo, dentro de una clase, el programa funcionará. Lo único que ocurre, el programa, si es que hay más líneas de código, evidentemente. Lo único que ocurre es que esta clase como si no existiese. Es como dejar el trabajo a medias para completarlo más tarde. Bueno, pues en todos estos casos es cuando se suele utilizar la instrucción pass. En cuanto a la instrucción else, pues se puede utilizar adicionalmente con bucles, aunque también puedes obtener el mismo resultado sin utilizar la instrucción, ¿no? Es, digamos, una herramienta más a la hora de programar y que cada uno pues utilice la herramienta con la que se sienta más cómodo, ¿no? Si te sientes cómodo con la sintaxis del else dentro de un bucle, pues úsalo, y si no, pues lo puedes ignorar porque puedes buscarte las vueltas para obtener el mismo resultado sin utilizarlo. Imaginaos que tenemos una variable email que va a ser igual a lo que el usuario introduzca por teclado. Hemos hecho un ejemplo anteriormente en el curso que evalúa si una dirección de email tiene arroba o no tiene arroba. Bueno, pues podemos hacer también ese mismo programa o un programa parecido de la siguiente forma. Introduce tu email, por favor. Y ahora pues vamos a recorrer el email introducido por el usuario letra a letra. Entonces para ello creamos un bucle for en el que decimos for i in email. Y ahora aquí dentro de este bucle for vamos a evaluar si a cada vuelta de bucle hay una arroba o no la hay. Es decir, if i igual a arroba, en este caso pues lo que tienes que hacer es devolver que una variable que yo llamo arroba es igual a true. Es decir, declaro una variable booleana ahora mismo y le digo que va a ser igual a true siempre y cuando pues en cada vuelta de bucle encontremos una arroba o no la encontremos, ¿no? E inmediatamente después aquí creamos un break. Esto de momento lo que ocasiona es que en cuanto encuentre una arroba, el código saldrá. Es decir, saldrá del bucle for y continuará la ejecución del programa pues a continuación del for. Este programa, como podéis ver, lo único que hace es evaluar si esta dirección de email tiene una arroba o no la tiene. Pero claro, también podría ser que tiene más de una arroba. Pero bueno, sería otra forma de hacer el primer ejemplo que vimos en su día para leer un email, ¿no? Y aquí pues vendría el else, pero fijaos que el else, este else, no forma parte del if que acabo de crear porque no está a la misma altura, sino que forma parte del bucle for, porque está a la misma altura del for. Y aquí, pues dentro de este bucle, de esta instrucción else, decimos que arroba es igual a false. Y ahora ya, fuera de lo que sería cualquier bucle, etcétera, pues vamos a decir que nos imprima la arroba. La introducción del else dentro de un bucle, for o while, porque también se puede utilizar con el while, es causa frecuente de confusión por parte de los programadores, porque instintivamente lo leen como si fuera un else de un condicional. Es decir, que si no se cumple una condición que pueda estar en la parte superior, entonces me ejecutas lo que hay dentro del else. Y realmente la instrucción else dentro de un bucle no funciona de esta forma. La instrucción else se va a ejecutar siempre y cuando el bucle esté vacío, es decir, cuando ya haya terminado de recorrer todo el texto, en este caso, haya completado todas sus vueltas de bucle y ya no quede nada más que recorrer. En ese caso es cuando el flujo de ejecución del programa entra dentro del else y lee lo que hay adentro. Si os dais cuenta, en este código hay una instrucción break que se ejecutará cuando encuentre una arroba. Lo normal es que en una dirección de email la arroba esté pues por el centro, ¿no? O entre medias de ese texto, de ese email. Eso quiere decir que saldrá del bucle for antes de que éste termine de leer el string completo. Entonces jamás en ese caso entrará en el else porque el bucle for no ha sido completado, no ha quedado vacío. Si ejecutamos este código, guardamos cambios, control alt V, si yo le introduzco, por ejemplo, un email que no lleva arroba, pues lo que va a hacer en este caso cuando pulse intro es saltar directamente al else. Va a recorrer
todo el email que he introducido y cuando termine de recorrer este string, como el bucle ya ha quedado vacío, saltará al else. Y al saltar al else, pues estamos diciendo que arroba es igual a false y que imprima arroba. Entonces, bueno, le di al enter y efectivamente así es, ¿no? Sin embargo, si volvemos a ejecutar este código e introduzco una dirección de correo que sí lleve la instrucción arroba, o el carácter arroba, mejor dicho, bueno, pues lo que va a ocurrir es que entrará en este if, dirá que arroba es true y saltará, hará un break. Al hacer un break se sale del bucle for y este else forma parte del bucle for. Imprimirá arroba y arroba vale true, ya que esta instrucción jamás la ha leído, ¿no? Entonces, si le doy al enter, pues vemos que efectivamente así es. Bueno, pues se puede hacer lo mismo de otra forma sin utilizar un else dentro de un bucle for, pero como son herramientas, instrucciones que tiene Python, conviene que todos las conozcamos por si las vemos por ahí, que no nos extrañen. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Ya en el próximo vídeo cambiaremos de tema. Y así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.